Muchas gracias, defensora. Sí. Bueno, un abrazo. 7:10 minutos, Felipe. Me escriben del bienestar familiar y me dicen que ellos no están celebrando ni subiéndose al bus de la victoria, a propósito de lo que usted nos mencionaba, que ellos en estos casos no tienen ninguna gestión directa porque no está dentro de el área de sus funciones el rescate de personas secuestradas o participar de misiones humanitarias, pero que están listos para lo que nos decía la defensora. Están ofreciendo, en caso de que ellos lo acepten, el acompañamiento psicosocial para Lian José y para la familia luego de su liberación. ¿Ves lo que le dije? No hicieron nada y están celebrando. No, Felipe, hombre. Está bien que celebren, como estamos celebrando todos los colombianos. Subiendo al bus, hombre. No, Sí, Ay, hombre, por cómo supuesto, no se están subiendo. Busque el trino de la No, pero estamos felices. de la doctora Pero Astrid. estamos felices todos, Felipe. Yo creo que se vale. Es que el oportunismo político, además a mí me ha sorprendido, no solo por el caso del bienestar familiar, la cantidad de políticos oportunistas subiéndose al tema de Liam. No, hombre, es que bueno, en fin. Pero yo le digo una cosa, Ricardo, yo por supuesto me alegro mucho, creo que fue la noticia más positiva y emocionante de los últimos días, la liberación y esas imágenes de la mamá de Lian José emocionada diciendo que esto era un milagro y agradeciendo, pero la otra cara de esta moneda es que el presidente Gustavo Petro en días pasados tuvo un consejo de ministros y una locución dedicada al tema de seguridad. No mencionó los secuestros, no mencionó el incremento que han tenido los secuestros en Colombia, que realmente no solamente hay un subregistro, pero a pesar del subregistro, estamos hablando de que los secuestros de los últimos 10 años, o sea, la curva ascendente, inclusive lo que se registra y lo que las autoridades oficialmente dicen, es que estamos hablando de un incremento inmenso en el número de secuestros en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, y eso se debe principalmente a la proliferación de los grupos armados que cuando baja el precio de la coca utilizan el secuestro extorsivo como fuente de financiación ilegal. Que pareciera que es este caso. Claro, y el fracaso de la política de paz total, pero adicionalmente el ver para otro lado del gobierno nacional con el crimen del secuestro, que como lo dicen las personas que han sido víctimas de secuestro, es una muerte en vida. O sea, no se puede hablar de que seguridad solamente es disminuir la tasa de homicidio. Por supuesto, la vida es lo principal, pero es que también se atenta contra la vida cuando se secuestra. Por supuesto, y el presidente, Ricardo, no lo menciona para nada en el discurso. Y el presidente apenas, Luis Ernesto, escribió un lacónico mensaje hace 36 horas en sus redes sociales, donde ni siquiera llama las cosas por su nombre, y respetuosamente eso pues no está bien. Quienes lo retienen, no lo retienen, presidente. Estuvo secuestrado. Correcto. 19 días secuestrado, Luis Ernesto. Pero quienes secuestraron a Lian, pues no son ningunos revolucionarios. Y es que yo retomo las palabras de la defensora, que dice es que la guerra tiene límites. Esto no se trata de una guerra, esto es delincuencia común. Estas organizaciones que cada una se pone un brazalete, los unos por la lucha de la revolución de izquierda, los otros por la lucha de la revolución de derecha, que es absolutamente impostada, farsante. Lo que desnuda básicamente es que son bandoleros. Eso era seguramente a lo largo de la investigación nos daremos cuenta que se trataba de un secuestro extorsivo, y que pues tomaron la parte más vulnerable que puede tener cualquier familia, que es su hijo. Es que imagínese usted, Ricardo, que digamos, yo movería cielo y tierra si algo le pasa a mi hija, y estaría dispuesto, digamos, a entregar todo lo que tengo por recuperar a un hijo. Entonces, estamos aquí hablando no de guerra, y eso lo debe tener clara la defensora. Dejemos de ponerle rótulos y darle beligerancia a organizaciones que no deberían tenerla, porque simplemente son bandoleros, delincuentes comunes, que deben ser tratados como tal, que solo tienen derecho al sometimiento a la justicia, por supuesto, tienen derecho a su debido proceso, pero a una justicia ordinaria, y a que paguen cárcel por la vía ordinaria, no a negociar ni a beneficios, porque estamos hablando es de gente, delincuentes comunes, no revolucionarios. Sabe que sobre eso
genera además un ruido adicional, no en el caso de Elian José Andrés, pero sí en general, sobre cómo mira el gobierno del presidente Gustavo Petro la violencia y el conflicto, el hecho de que haya anunciado el martes pasado en Barranquilla una nueva fase de diálogo con bandas criminales en Barranquilla. ¿Cuántas oportunidades, cuántos beneficios, a cambio de qué? ¿Por qué lavarle la cara a los delincuentes? ¿Por qué justificar porque Petro a los delincuentes? Es así. ¿Por qué darles el tratamiento de monjitas de la caridad así es a los Petro, delincuentes? pero ¿por qué nos hacemos? Así es el presidente de la República. Don Andrés, 7:15 minutos. Sabe que es muy confusa y muy preocupante. Hay de este episodio que, pues por supuesto, también me alegra por encima de todo que este niño haya podido volver a su familia. Sin embargo, esto deja un sabor amargo en muchos aspectos, Ricardo. El primero es la total indiferencia del gobierno, es decir, ante semejante tragedia el presidente prácticamente no reaccionó, y cuando reaccionó lo hizo de una manera que francamente es bochornosa. Preferiría uno que no hubiera reaccionado. Pero ¿sabe qué otra preocupación me deja este episodio, Ricardo? Es esta, mire, ¿qué pasó con las capacidades que aquí en este país se habían construido en la policía y en las fuerzas militares para combatir el secuestro y en particular para reaccionar rápidamente cuando había casos de secuestro? Recuerde que hace, digamos, finales de la primera década de este milenio, de este siglo, la siguiente, tanto la policía como las fuerzas militares a través de los Gaula habían desarrollado unas capacidades asombrosas para combatir el secuestro, sobre todo reaccionando inmediatamente ante una denuncia de secuestro, y en esa vía el secuestro en Colombia se redujo notablemente, y casi que había la certeza de que si una persona era secuestrada y había rápidamente el anuncio a la fuerza pública, la reacción iba a permitir liberar a esa persona en cuestión de horas. En este caso, mire que pasaron días. Mire, en general se sabía en qué zona estaba, porque se sabe en qué zona fue secuestrado y en qué zona operan estos criminales. ¿Y qué pasó entonces con esas capacidades? ¿Qué está pasando con esas capacidades? ¿Hay abandono de esa intención de luchar contra el secuestro? Me parece que eso, pues en medio de la indiferencia, además del gobierno, que parece dispuesto a perdonarle a los criminales en Colombia cualquier tipo de actividad delictiva, pinta un panorama muy preocupante con este tema del secuestro. A propósito, en segundos, claro, en Mañanas Andrés Blue, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, hablando, le vamos a preguntar sobre eso que está pasando con las disidencias. Claro, y es que, Andrés, lo que dicen las cifras oficiales es que ha habido un 22% de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. Ya van 84 secuestros registrados. O sea, no se sabe de la gente que no dice nada por temor, además, a de que terminen asesinando a la persona secuestrada. Sumado a eso, Luis Ernesto, Ricardo, un tema adicional. Yo quiero insistir en algo. Ligado a lo que dice Andrés, permítame. Y es que según un informe que reveló el periódico El Tiempo, no sé si ustedes lo vieron, hace 2 días, el número de coroneles de la policía, esto ligado a lo que dice Andrés, el número de coroneles de la policía, que es la cúpula sobre la cual se construye la organización, sobre la cual se eligen los generales y quienes dirigen las políticas, es el número más bajo en los últimos 10 años, una disminución drástica por la salida de coroneles de la policía. Me decía Luis Ernesto. No, Ricardo, yo quiero insistir en algo, y es muy importante que una figura como la Defensora del Pueblo y una instancia tan importante para estos temas como la Defensoría del Pueblo no se equivoque. La Defensora nos habló aquí de derecho internacional humanitario. Ese tratamiento es un reconocimiento implícito a estas organizaciones como si se trataran de grupos revolucionarios que merecieran beligerancia, un estatus distinto. No. Estos señores no tienen nada que ver con el DIH, no, con el derecho internacional humanitario. Estos señores son delincuentes comunes. A ellos les aplica la justicia ordinaria. Querida defensora, no se confunda. 7:19 minutos, Felipe. Estoy viendo el trino de la doctora Astrid Cáceres del Bienestar Familiar y creo que estoy cambiando de opinión. Yo creo que no era innecesario el tema de bienestar familiar. Estoy cambiando de opinión, Felipe. Estoy viendo las fotos. ¿Pero está viendo el de ayer, el que yo comenté claro, temprano? el de anoche, a las 10:30 de la noche. Sí. Simplemente oportunismo político, celebra, destaca y listo, sí. sin mucho y sin atribuirse eventualmente roles que de pronto no debería estar mirando más bien, por ejemplo, qué pasa con los niños en Verá, que debería la doctora Astrid estar mirando Bogotá, no sé las otras ciudades. Bogotá se volvió a llenar de gente
pidiendo en los semáforos con niños en brazos. Eso debía estar haciendo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aurelio, 7:19 minutos. Ricardo, sí, no, digamos que ya la figura del secuestro, que parecía que había desaparecido del menú de delitos en Colombia, ha vuelto a aparecer. Pero ha vuelto a aparecer sin desaparecer la extorsión. Es que van combinados los dos elementos. Aquí no solo es el secuestro, es la extorsión. Y cuando la extorsión no funciona, viene en su remedio el secuestro. Son dos delitos que vienen creciendo, que vienen increciendo en la delincuencia nacional, en la inseguridad del país, y que están ligados el uno con el otro. El delito más que viene creciendo más es el de la extorsión. Entonces, a usted lo extorsionan y cuando no cede a la extorsión, entonces lo secuestran. Aparece como una segunda fase del principal delito, que es de la extorsión. Es cierto, Aurelio. Y es uno de los modus operandi favoritos de criminales como alias Calarcá, a los que el gobierno trata con tanta condescendencia. Tienen azotados a miles de colombianos en Nariño, en Cauca, en Huila, en Caquetá, en Meta, en norte de Santander. Llegan con talonario a cobrar extorsiones, citan a la gente y el gobierno se hace el de la vista gorda. A propósito, en segundos, 7:21, el ministro de Defensa hablando de la suspensión de operaciones contra esas disidencias ante Hugo Mario. ¿Cómo está la situación de orden público hoy en Jamundí? ¿Qué tanto se ha logrado que las disidencias retrocedan? Porque tenemos este secuestro, pero tuvimos hace muy pocos días el atentado en el oriente de Cali. Muy poco, Ricardo. Realmente la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC controla gran parte de la zona rural de Jamundí, el sur del departamento del Valle, que colinda con el norte del departamento del Cauca. La zona montañosa de Jamundí está inundada de cultivos de coca y es un corredor estratégico por donde las disidencias sacan la droga hacia el Pacífico. La gobernadora, recuerda, Ricardo, la gobernadora del Valle denunció desde el año pasado que las disidencias construyeron una carretera. Hay una vía ilegal que conecta a Villa Colombia, corregimiento de Jamundí, con el Pacífico a través del río Naya, y esa carretera no ha sido destruida. Tampoco han sido intervenidas 2 estaciones de gasolina que, según la gobernadora, pertenecen a ese grupo armado ilegal. Así que la situación es bastante compleja porque las disidencias tienen el control territorial ahí en Jamundí, el sur del Valle. Estás escuchando